systematic, so that in this hermeneutic exercise, it is recognized that women have been a group traditionally discriminated against, and as such, differential treatment is justified. Not to make decisions, C, not to make decisions based on gender stereotypes. D, avoid the revictimization of women when it comes to fulfilling their duties, recognizing the difference between men and women. E, very important is the judge has indicated in this process, to make the burden of proof more flexible in cases of violence or discrimination, prioritizing indications over direct evidence, prioritizing those elements of proof over the direct evidence, when the latter are not sufficient. F, to consider the transforming or perpetuating role of judicial decisions. G, to carry out a rigid analysis of the actions of the person who allegedly committed the violence. H, to evaluate the possibilities and real resources of access to legal proceeding, and I, to analyze the power relations that affect the dignity and autonomy of women. The foregoing, of course, in no way means a relaxation or non-observance of the evidentiary standard required for reasonable inference. And this corporation has specified that the idea that the testimony of the victims should be accepted directly by accepting evidence that should not be accepted by accepted by including evidence that violates their fundamental rights. Ultimately, addressing litigation in acts of violence against women from the perspective of gender approach allows to make violence against women visible, an essential prerequisite for their eradication. Ya. De esa manera, entonces, hemos abordado este primer punto correspondiente a los presupuestos constitucionales y legales para la imposición de una medida de aseguramiento, su naturaleza jurídica, los requisitos establecidos jurisprudencialmente para la imposición de la medida, el grado de conocimiento que se exige para ello y de qué manera en este caso en concreto se debe aproximar a ese grado de conocimiento. ¿Bien? Ahora sí, vamos a empezar a resolver el caso en concreto de la solicitud de imposición de medida de aseguramiento en contra de John Nelson Poulos. Señor traductor. So we have already gone over the constitutional rights and purposes that are required in order to impose the request for a security measure, and the legal nature of those requisites established in order to impose the measure, and the degree of knowledge that must be exercised. So we will now be going to resolve about the imposition of the security measure to be imposed. Sí, señor. En primer lugar, se cumplen las exigencias del artículo 128 del Código de Procedimiento Penal, toda vez que el capturado, ahora imputado, y respecto de quien se solicita la medida de aseguramiento, es John Nelson Poulos, de pasaporte número 5928-51173 de los Estados Unidos de América. In the first place, the requirements of Article 128 of the Code of Criminal Proceedings do apply, since we have here with us John Nelson Poulos, identified with passport number 592-85173 of the United States. Adicionalmente, se cuenta con sus características morfológicas de huellas digitales, con la impresión dactilar que se le tomó al momento de su aprehensión.
María Silvana Núñez Vélez y Laura Elena Hidalgo Bolívar. Likewise, the person who has been captured and now has been indicted is John Poulos and none other, given the recognition that was made by María Silvana Núñez and Laura Hidalgo Bolívar. Bien. Ahora vamos a abordar, dentro de los requisitos, la existencia de las conductas punibles. We'll go through over the requirements for the existence of criminal conduct. Seguidamente, se hará el ejercicio relacionado con la probable autoría o participación de John Nelson Poulos en estas conductas. And then we will go through the exercise relating the probable authorship or participation of Mr. Poulos in this conduct. La primera conducta que le ha sido imputada es la de feminicidio agravado. Voy a dar lectura al artículo que se le imputó, a la conducta que se le imputó, y luego el señor traductor hace la lectura. ¿Bien? Artículo 104A, feminicidio, quien causare la muerte a una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género o en donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias, incurrirá en prisión de 250 meses a 500 meses. A, tener o haber tenido una relación íntima con la víctima y ser perpetrador de un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial que antecedió el crimen contra él. B, ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización de género o sexual o acciones de opresión y dominio sobre sus decisiones vitales y su sexualidad. Artículo 104b, circunstancias de agravación punitiva. La pena será de 500 meses a 600 meses de prisión si el feminicidio se cometiere. F, cuando se cometa el delito con posterioridad a cualquier otro tipo de agresión o sufrimiento físico. G, por medio de las circunstancias de agravación punitiva descritas en los numerales 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del artículo 104 de este código. Y como en el literal G del artículo 104b se remite al artículo 104, se señaló el numeral séptimo, colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o aprovechándose de las condiciones de esta situación. La Fiscalía ha escogido aprovechándose de las condiciones de inferioridad. Señor traductor, ¿puede hacer lectura al tipo de feminicidio que se le imputó al señor John Nelson y que corresponde precisamente a la base para la imposición de la medida asegurada? Sí, señor juez. Now, as regard aggravating feminicide, which has been indicted here, Article 104A feminicide states that whoever causes the death of a woman due to her condition as a woman or for reason of her gender identity, or where any of the following circumstances have occurred or preceded, shall be imprisoned from 250 months to 500 months. A, if that person has had an intimate relationship with the victim and being the perpetrator of a physical, sexual, psychological, or patrimonial cycle of violence that preceded the crime against her. And B, has exercised on the body and life of the woman acts of instrumentalization of gender or sexuality
or actions of oppression and domination over her vital decisions and her sexuality. Article 100B, circumstances of punitive aggravation of feminicide. Article added by Article 3 of Law 1761 of 2015 as follows. The penalty will be from 500 months to 600 months in prison if the feminicide is committed, F, when the offense is committed after any other type of aggression or physical suffering, and G, through the circumstances of punitive aggravation described in numerals 1, 3, 5, 6, 7, and 8 of Article 104 of this Code. And at paragraph G of Article 104B refers to Article 104, number 7, was refers to that article as indicates placing the victim in a defenseless or inferior situation or taking advantage of this situation. And the General Prosecutor's Office underlined precisely this sentence, taking advantage of conditions of inferiority. Sí, señor, ya. Bien. Para dar respuesta al señor defensor en relación con la inexistencia de ese ciclo de violencia, de actos de cosificación de Valentina, de ausencia de violencia económica, de ausencia de conductas de celotipia que se enmarquen dentro de un feminicidio, en lo que tiene que ver con el ingrediente subjetivo de este delito. Recientemente la Sala de Casación Penal, en una decisión de diciembre del año pasado, en unos hechos que tienen algún tipo de similitud con lo que ahora es objeto de judicialización, se concluye como estos actos y esa manera de muerte corresponden a un feminicidio. Señor traductor, para que explique, por favor, haga la interpretación, perdón. Sí. Bueno, afortunadamente tengo una nueva aplicación, entonces puedo tomar su dictado un poco mejor. Muchas gracias. This in order to answer to the defender here regarding the relation of the existence of this cycle of violence where there was an objectification of Valentina and whether there was an absence of economic violence in the absence of proof for this conduct, and that there was a jealousy established in the framework of a feminicide as regarding to what has to do with the subjective ingredient. Recently, the ruling court, the criminal final ruling court admitted in December of last year an attempt to bring to justice, as it is concluded in these events, a manner of death which corresponds to a feminicide. But fortunately, there is a new application, and so it is decided to take it into account. Sí, señor. Entonces vamos a hacer la lectura de la cita jurisprudencial. Es un poco extensa, pero va a permitir resolver cualquier tipo de discusión en torno a lo que diferencia un homicidio de un feminicidio y cómo los hechos jurídicamente relevantes de este asunto
corresponden al de un feminicidio. Señor traductor, hace la interpretación y seguidamente hacemos la lectura de la cita jurisprudencial. Now we're going to read precisely what the differentiation there is from a homicide, from a feminicide, and how those relevant acts take precedent in this case. Sí, señor. En decisión SP 3993-2022 del 16 de diciembre de 2022, radicación número 58-187, magistrado ponente Diego Eugenio Corredor Beltrán, se indica lo siguiente, abro comillas. El legislador colombiano, al tipificar el delito de feminicidio, artículo 2 de la ley 1761-2015, que adicionó el artículo 104A al Código Penal, introdujo un ingrediente subjetivo consistente en que la vida de una mujer sea suprimida por su condición de ser mujer o por motivos de identidad de género, y previó algunos supuestos fácticos que de verificarse, permitirían al menos inicialmente adecuar el comportamiento a esta conducta pública. La Corte Constitucional en la sentencia C-539/16, al revisar la exequibilidad de la norma citada, aclaró que las hipótesis factuales allí previstas son enunciativas y no taxativas, y no reemplazan ni conllevan a que pueda prescindirse del elemento subjetivo del tipo, de modo que en cada uno de tales contextos se requiere demostrar, además, que la vida de la mujer fue suprimida por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género para que se verifique ejecutado el delito de feminicidio. La correcta imputación fáctica y jurídica del delito de feminicidio no exige que la Fiscalía General de la Nación se circunscriba a alguna de las causales descritas en la norma. Basta entonces que se indique cuáles son los hechos que dan cuenta que el asesinato de una mujer se produjo por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género, ingrediente subjetivo del tipo penal de feminicidio, que para que se entienda cumplida en debida forma esta exigencia. Siguiendo con el examen del tipo penal de feminicidio, se tiene que en el informe de la relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y sus consecuencias, del 23 de mayo de 2012, la relatora especial de Naciones Unidas explicó que los homicidios por razones de género pueden ser divididos en dos categorías, activos o directos y pasivos e indirectos. Los primeros incluyen la violencia en la pareja. Por su parte, en el modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las mujeres, de las muertes violentas de mujeres por razones de género, feminicidio, elaborado por la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se indicó que en la experiencia latinoamericana se han identificado las siguientes modalidades delictivas de feminicidio: íntimo, la muerte de una mujer cometida por un hombre con quien la víctima sostenía una relación o un vínculo íntimo. En el orden nacional, sobre la adecuada y completa comprensión de los conceptos por su condición de mujer y por motivos de su identidad de género, la Corte Constitucional en la sentencia C-539/2016 señaló lo siguiente. En razón de lo anterior, en los fundamentos de esta sentencia se ha recabado y debe ahora recalcar que la muerte de una mujer se lleva a cabo por su condición de ser mujer, cuando existe un trasfondo de sometimiento y dominación de las víctimas, que surja como manifestación de una realidad basada en patrones históricos de discriminación, producto del uso de estereotipos negativos de género. Puede haber situaciones antecedentes o concurrentes de maltratos físicos o sexuales, como la violación, la esclavitud, el acoso sexual o las prácticas forzadas sobre el cuerpo de la mujer. Asimismo, la muerte puede ser el acto final dentro de un continuum de prácticas constantes de maltrato corporal. Por esta senda, la Corte Suprema, hay una serie de decisiones, señor doctor, puedo omitir, en la que se analizó la circunstancia de agravación punitiva prevista en ese entonces para el delito de homicidio relacionada con que el reato se cometiera contra una mujer por el hecho de ser mujer. Norma que finalmente fue derogada por el artículo 13 de la ley 1761/2015, que dio paso a la tipificación del delito de feminicidio como delito autónomo.
Matar a una mujer porque quien lo hace siente aversión hacia las mujeres, no se duda, es el evento más obvio de un homicidio de mujer por razones de género, que fue la expresión por la cual se refirió al feminicidio la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del 16 de noviembre de 2009, expedida por el caso González y otras, Campo Algodonero versus México. Pero también ocurre la misma conducta cuando la muerte de la mujer es consecuencia de la violencia en su contra que sucede en un contexto de dominación, público o privado, y donde la causa está asociada a la instrumentalización de que es objeto. En otros términos, se causa la muerte de una mujer por el hecho de ser mujer, cuando el acto violento que la produce está determinado por la subordinación y discriminación de que es víctima, de lo cual resulta una situación de extrema vulnerabilidad. Bien. Posteriormente, se señala más adelante, señor traductor, para que se ubique, por elementos generales de la violencia de género, la sala quiere destacar, primero, la gran intensidad en la violencia aplicada, como es la aparición de traumatismos, puñaladas, cortes, estrangulación, como en este caso, etc. 2. El uso de un instrumento doméstico de fácil acceso para el agresor. Y 3. La utilización de las manos como mecanismo homicida directo, sin recurrir a armas u otros instrumentos. Dentro de los elementos contextuales que pueden ser útiles para determinar si se está en presencia o no de un delito de feminicidio, se encuentran entre muchos otros la determinación de la causa de la muerte y las lesiones que se encuentran en el cuerpo de la víctima, pues en ocasiones tales hallazgos pueden estar caracterizados por los elementos generales de la violencia de género. Sobre este tema, en el modelo de protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas de mujeres por razones de género, se indicó que en los casos de feminicidio, los mecanismos de muerte más habituales suelen ser la estrangulación, la sofocación, los traumatismos y el apuñalamiento. Por la misma senda, en la guía Protocolo para la Investigación de Muertes con sospecha de feminicidio de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior de Colombia y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se indica que los mecanismos de muerte más frecuentes de feminicidio incluyen las muertes por arma blanca, el arma de fuego, las policontusiones por mecanismos simples y complejos y las asfixias mecánicas. Ello no es casual. La utilización de las manos como mecanismo homicida para causarle la muerte a una mujer exige tiempo y proximidad, caracteres que indiscutiblemente se relacionan con sentimientos de rabia, ira, desprecio, castigo, humillación, entre otros, y que expresan el odio manifiesto propio de la misoginia. En este tipo de violencia, en donde el hombre solo utiliza sus propias manos para matar a una mujer, se constituyen en la forma de expresarse superiores a través de este rasgo distintivo que hace diferentes a hombres y mujeres. Esto es la fuerza física que, por regla general, en los primeros es mayor que en las segundas, en un claro ejercicio de sometimiento y dominio de la mujer a través de la fuerza, en tanto aquella se ve anulada físicamente, dado que no tiene forma de responder al ataque, caracteres que revelan el dolo específico de matar a una mujer por su condición de género. ¿Sí? Allí cierro la cita. Un poco extensa, pero creo que es muy idónea para lo que tiene que ver con este caso en concreto, considerando la manera de la muerte de Valentina. Señor traductor, puede hacer la actividad de traducción de la cita que a la que hecho lectura. Sí. So, in the decision FP 3993 of 2022, filing number
58-187 of December 16, 2022 by Diego Eugenio Corredor Beltrán. The Colombian legislator, when typifying the crime of feminicide in Article 2 of Law 1761 of 2015, which added Article 104 to the Criminal Code, introduced a subjective ingredient consistent of a woman's life being suppressed because of their condition of being women or for reason of their gender identity, and foresaw some factual assumptions that, if verified, will allow at least initially to adapt the behavior to this punishable conduct. The Constitutional Court, in judgment C-539 of 2016, when reviewing the enforceability of the aforementioned regulation, clarified that the factual hypotheses provided therein are illustrative and not to be only literal, and do not replace or lead to the dispensing with the subjective element of the type of crime, so that in each of these contexts it is required to demonstrate, in addition, that the life of the woman was suppressed because of their condition of being a woman or for reasons of their gender identity. And that must be concluded to verify the crime of feminicide. The correct factual and legal indictment of the crime of feminicide does not require that the office of the General Prosecutor's Office would limit itself to any of the grounds described in such regulation. It is enough then to indicate that what are the facts that show that the murder of a woman occurred due to her being a woman or for reasons of their gender identity, subjective ingredient of the criminal offense of feminicide, so that this requirement is understood to have been duly fulfilled. Continuing with the examination of the criminal offense of feminicide, it is found that in the report of the Special Rapporteur on Violence Against Women, its causes and consequences of May 23 of 2012, the United Nations explained that gender-based homicide can be divided into two categories: active or direct, and passive and indirect. The former include intimate partner violence. For its part, in the Model Latin American Protocol for the Investigation of Violent Deaths of Women for Gender Reasons, feminicide, prepared by the Regional Office for Central America of the United Nations High Commissioner for Human Rights, it was indicated that in the Latin American experience, the following criminal modalities of feminicide have been identified: intimate, the death of a woman committed by a man with whom the victim had an intimate relationship or bond. At the national level, regarding the adequate and complete understanding of the concept due to her status as a woman and for reasons of her gender identity, the Constitutional Court, in ruling C-539 of 2016, stated the following: in view of the foregoing, in the grounds of this sentence, it has been collected and must be now be emphasized that the death of a woman takes away death of a woman, in this case, because of her status as a woman, when there is a background of subjugation and domination of the victim, which arises as a manifestation of reality based on historical patterns of discrimination, product of the use of negative gender stereotypes.
there may be a previous history or a concurrent situation of physical or sexual abuse, such as rape, slavery, and sexual harassment or forced practices on the woman's body. Likewise, death can be the final act within the continuum of constant practices of bodily abuse. Following this sense, the Supreme Court in decision CJ-SP 2119 of 2015, filing 41457, established, among others, that the circumstance of punitive aggravation provided for the crime of homicide was analyzed related to the fact that the crime was committed against a woman for the fact of being a woman, a regulation that was finally repealed by Article 13 of Law 1761 of 2015, which gave way to the classification of the crime of feminicide as an autonomous crime. And the following was indicated: killing a woman because whoever does it is an aversion to women. There is no doubt. This is the most obvious event in a gender-based homicide of a woman, which was the expression with which the Inter-American Court of Human Rights referred to feminicide in the judgment of November 16, 2009, issued in the case of Gonzalez and others, Campo Algodonero versus Mexico. But the same conduct also occurs when the death of the woman is the consequence of violence against her that occurs in the context of domination, public or private, and where the cause is associated with the instrumentalization of which she is subjected. In other words, the death of a woman is caused by the fact of being a woman, when the violent act that produces it is determined by the subordination and discrimination of which she is a victim, resulting in a situation of extreme vulnerability. In decision CJ-SP 1167 of 2020, filing 57957 of April 6, 2022, in which the analysis was carried out. Creo que sigo ahí, creo que me salto. Si no estoy mal, sí. Ahí me salto aquí. Ya, gracias. Los elementos, sí. Sí, señor. For general elements of gender violence, the Chamber wishes to highlight the great intensity in the applied violence, such as the appearance of trauma, stab wounds, cuts, strangulation, etc., to the use of a household instrument that is easily accessible to the aggressor, and 3, the use of the hands as a direct homicidal mechanism without resorting to weapons. In the guide protocol for the investigation of deaths with suspicion of feminicide from the Directorate of Human Rights of the Ministry of the Interior of Colombia and the National Institute of Legal Medicine and Forensic Sciences, it is indicated that the most frequent death mechanisms of feminicide include death by white weapon, by knife and firearms, polyconcussions by simple and complex mechanisms, and the mechanical asphyxia. This is not accidental. The use of the hands as a homicidal mechanism to cause the death of a woman requires time and proximity, features that are unquestionably related to feelings of rage, anger, contempt, punishment, humiliation, among others, and that they express the manifest hatred of misogyny. This type of violence, where the man only uses his bare hands to kill a woman, constitutes a superior way of expressing himself
himself. Through that distinctive feature that make men and women different, that is the physical force that, as a general rule, in the former is greater than in the latter. In a clear exercise of subjugation and domination of the woman through force, while she is physically nullified, since she has no way of responding to the attack. Characters that reveal the specific intent of killing a woman because of her gender condition. Sí, señor. Bien. Ahora, establecido ya qué tipo de delito de feminicidio o qué tipo de feminicidio se le imputó, los elementos de ese delito, puntualmente el ingrediente subjetivo, es menester señalar los hechos jurídicamente relevantes que ha imputado la Fiscalía en relación con esta conducta. Recordemos que las aun cuando son concentradas, son separadas, son independientes y en manera alguna, por el hecho de que ya se haya hecho mención sobre aquellos en la formulación de imputación, deban ser omitidos en sede de medida de aseguramiento. Señor traductor. And now that we've gone we've gone over the type of crime which has been committed, we must now state those elements in the subjective ingredient, and it is necessary to point out the legal relevant facts that the prosecutor's office has presented. And although we must recall that though these preliminary hearings before the trial are united in some manner, they are also separated and independent. And even though the facts have been reviewed during the indictment, they must be once more gone through in this process. Sí, señor. Bien, entonces los hechos, señor traductor, que son los que nos facilitó el señor fiscal, se encuentran en el documento que le remito. Entre la madrugada y la mañana del domingo 22 de enero de 2023, estando en el interior del apartamento 802 del edificio Capadocia, ubicado en la calle 101, número 2117 del norte de la ciudad de Bogotá, John Nelson Poulos sostuvo relaciones sexuales con Valentina Trespalacios Hidalgo. Procedió a golpearla de manera violenta con sus propios puños, luego ejerció presión con sus manos alrededor de su cuello hasta causarle la muerte. John Nelson Poulos asfixió a Valentina Trespalacios mediante una acción de compresión en el cuello, luego de haberla agredido físicamente, pues le propinó de manera reiterada golpes en su rostro, cuello, cabeza, sostenida con ella hasta el punto de concebirla como un objeto personal y por ende ejercía sobre ella un acoso y control sobre sus acciones y actuaciones personales como mujer. Es así como le controlaba sus amistades personales, controlaba sus redes sociales e incluso contrató un investigador privado para que ella la siguiera. Comportamiento que se debe entender como violento, dado a que afectaba la integridad física, moral y psicológica de la víctima, pues le instrumentalizaba su condición de mujer. John Nelson Poulos aprovechó su condición de hombre con una contextura gruesa para dominar y reducir a Valentina Trespalacios para poder agredirla físicamente y estrangularla.
La víctima no podía defenderse dada la inferioridad o desventaja física. John Nelson Poulos, luego de quitarle la vida a la señorita Valentina Trespalacios Hidalgo, procedió a doblar su cuerpo, aprovechando la flacidez del mismo, y lo empacó en una maleta de viaje de color azul, de propiedad suya. Dejó la cabeza de la víctima por fuera, se la tapó con una manta o toalla, la subió a un carro de mercado, la introdujo en el baúl del vehículo de placas JNL 991 de color gris, el cual había alquilado con anterioridad en la empresa Massey Motors Álamo, y procedió a dirigirse hasta la carrera 109 con calle 23G, vía pública del barrio Los Cámbulos de la localidad de Fontibón, y allí en un vertidor o contenedor de basura y escombros la arrojó. Esos son los hechos jurídicamente relevantes del feminicidio. Señor traductor, para que haga la actividad de traducción de ese texto para el señor John Nelson. Sí, señor, cómo no.